Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por continuar viendo las entrevistas aquí del canal, por visitar mis videos también, por ver los comerciales que YouTube pone en nuestros videos, a los que somos youtubers, que ya monetizamos. El hecho que tú veas el comercial completo, que no lo omitas, esa es una forma que tú estás apoyando precisamente a tu youtuber, al que estás suscrito, o al canal que te gusta ver sus videos. Así que gracias por ese apoyo que nos das. Y bueno, en esta ocasión tengo el gran gusto, bonita emoción, me da entrevistar a Ana Rebeca Ruiz González, conocida como Becky, ¿sí? Ella es un contacto en Facebook, pero también es deportista. Nos hemos visto algunas veces en ruta, cuando os voy a grabarles video, medallas también. Nos va a platicar una historia, ¿sí? Breve, bueno, experiencias diversas que ha tenido en el área del deporte, cómo se inició corriendo, cómo fue que se motivó a ello, pero hoy en día se dedica más y le gusta más el trail, la carrera en montaña. Y también nos vamos a ir hacia el área de su profesión. Ella es licenciada, tiene su licenciatura, su título en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene sus diplomados, obviamente, sus posgrados, pero va a ser un tema bien importante por la historia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo lo que hemos hecho a través de nuestra historia, nuestros actos, buenos o malos, por decirlo de esa forma, un juicio, bueno o malo, pues determina quiénes somos como seres hoy en día, personas. Entonces vamos a tocar el tema muy valioso de la religión, la historia brevemente, en la cuestión de la política también, algunos políticos, expolíticos, sí, también, pero sin duda un conocimiento bien importante. Cuando ella habló de un tema, para mí me sacudió porque yo tenía un solo juicio de esa persona respecto a la corrupción y resulta ser que yo no sabía de la otra parte de esa persona, de las cosas buenas que también aportó a nuestro país. Interesante, ¿sí? Entonces va a ser un tema que nos va a dar conocimiento, así que vámonos con Becky. Que se vayan los de producción, maquillistas, todo eso. Okay. Sí, por favor, váyanse, muchachos, gracias. Dame un retoque tantito así, por favor. Sí. Las cejas y esa. Sí, por favor. Aquí el cabello, que mira, por más que se me oscurezca tantito. Hoy no quiso. Ok, sí. En 3, 2, 1. Becky Ruiz González. Y aunque bueno, tu nombre completo es Ana Rebeca, pero conocida como Becky, te agradezco mucho la oportunidad, ¿sí? Ahorita que hicimos un preámbulo para platicar tantito. Gracias por tu tiempo, porque aparte de que estás ocupada con tus actividades personales, eres docente, ¿sí? Entonces eso también implica hoy en día mucho tiempo que estás metida con tus alumnos, con tus enseñanzas. Así que para mí va a ser una oportunidad de estar contigo para que nos compartas una parte de tu historia en estos minutos, tanto brevemente el deporte, porque tienes la licenciatura en Historia por parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y creo que va a ser un tema sin duda muy muy importante el que vamos a el que nos vas a compartir. Así que gracias, Becky. No, gracias a ti y muchas gracias por este espacio. Me da mucho gusto por fin tener un contacto, digamos, más personal. La verdad que sí. Sí, porque siempre ustedes, no sé por qué, siempre los veo en las carreras, andan corriendo para todos lados. Y, oye, un cafecito en ruta, no, adiós, Juan Manuel, y ahí se ven, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Esa porra, híjole, cae muy bien, o sea, regularmente verte es como muy emocionante, así de, y a lo mejor como dices, no nos conocemos de manera personal, pero el hecho de ya vernos en cada carrera ya es muy familiar. Sí, así, no, ya muy padre momentos, la verdad. Ya 6 años con ustedes, grabando en ruta y pues compartiendo esos instantes. Son instantes de su historia que pasan y a veces me da tiempo de estar en medallas. Y bueno, pues ahí están plasmados en la historia del video en YouTube, así que padrísimo. Y esta entrevista va a ser algo muy similar, porque lo que nos vas a compartir precisamente va a favorecer a quienes puedan verte, que sean familia, amigos, cercanos o personas que reciban el link que se comparta y puedan pues recibir esa enseñanza, esos conocimientos, lo que nos vas a platicar. Entonces, casualmente, hablando de tu licenciatura, ¿sí? Y aparte de tus diplomados que ya tienes en tu área, vamos a remontarnos un poquito precisamente a la historia para meternos unos minutos al deporte, porque el tema que nos va a absorber mucho va a ser la parte de la historia. ¿Cómo fue que se dio en Becky esta decisión de empezar a incursionar a hacer deporte? Porque no a todos se les da. Hay gente que son sedentarias y no les agrada ni salir a caminar. Y bueno, hay familias que así son sedentarios, odian el sol, odian el día nublado, odian todo, ¿sí? Odian salir. Y ahorita con la molécula, peor, porque piensan que la molécula está en la molécula del oxígeno y si sales la vas a respirar. ¿Sí? Entonces, vámonos a esa parte de la historia. ¿Cómo fue que Becky quiso empezar a hacer lo del deporte, las carreras? Mira, es una historia súper interesante porque mi papá corre. Mi papá tiene, que te gusta, casi 30 y tantos años. Wow. Lleva 11 maratones y bueno, él le encanta. Wow. Y entonces siempre, ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Ruiz. Miguel, saludos señor Ruiz, si está viendo la entrevista. Y él, fíjate que siempre, ¿no? Mis hermanos y a mí, oigan, vamos a correr, y ay, no, y los tres así de, no. No, o sea, nada más, no nos de repente, como por temporadas, nos jalaba y luego lo dejábamos. Y hasta que un día, bueno, yo tuve una situación emocional muy fuerte, muy fuerte, y entonces fue terrible porque, pues, yo empezaba a trotar, ¿no? Antes de que me pasara eso, y lo dejé prácticamente un año, tal vez más, porque no había manera de que yo saliera de la depresión. Y entonces un día me enfermé muy fuerte de vías respiratorias y fui al médico y todo. Y entonces el médico me mandó a hacer estudios generales. Cuando me di cuenta que mi cuerpo estaba sano, o sea, solamente estaba, digamos, triste pero sano, dije, no le puedo seguir haciendo esto a mi cuerpo. Y entonces retomé, ¿no? Empezar a trotar, porque en ese entonces no corría carrera, solamente trotaba. Y entonces mi papá me dijo, inscríbete a una carrera. Y yo, no, ¿cómo crees? No estoy lista, no, me da miedo. Ya, me convenció, me inscribí a una de 5 kilómetros. Bueno, de ahí me enganché. O sea, pude terminar los 5 kilómetros y después así como, ay, bueno, si puedo hacer 5 kilómetros, puedo hacer 10, ¿no? Y así. Y en mi segundo año de empezar a correr me aventé un medio maratón. Y al tercero me aventé el maratón. Entonces, sí fue así como muy emocionante porque obviamente correr me quitaba la tristeza, ¿no? Pero ya después que pasó todo eso, ya no era solamente por tristeza, sino porque me encantaba salir a correr, me encantaba. Y entonces, yo creo que mis primeros 2 años era inscribirme a cada carrera que salía, así tal cual, ¿no? Y las medallas, y no, bueno, era todo aquello súper emocionante. Ya después le fui bajando y seleccionaba las carreras, ¿no? Pero conforme iba conociendo más, y empecé a conocer gente, y ya en las carreras ya ves caras conocidas, y ¡ay, qué tal! Y se vuelven ya eso súper padre, ¿no? Sin duda. Pero básicamente fue por una cuestión emocional. Fíjate. Y que, mira, a lo largo de este tiempo que llevo corriendo, he conocido a mucha gente que se engancha por lo mismo, ¿no? O sea, vienen de situaciones familiares o emocionales difíciles, y correr se vuelve como la ayuda, pues al final de cuentas liberas endorfinas y lo que quieras, pero te libera un poco de esa carga. Ya después te enganchas
otras cosas, ¿no? O sea, pasa esa cuestión o la superas, pues, la cuestión y viene el verdadero gusto por correr que es padrísimo, ¿no? La emoción de preparar tus cosas, de ir por tu kit y recibir tu medallita, aunque llegues en el lugar 8000, siempre es muy emocionante terminar, ¿no? Pasar la meta, porque son logros personales, es muy bonito. Y aparte porque sí, o sea, está comprobado, como lo dijiste ahorita, las endorfinas, está comprobado que el hacer deporte, el deporte que elijas, que implique el movimiento, piernas, brazos, en fin, o sea, puede ser natación, el deporte que sea, genera la oxigenación al cerebro, o sea, fluye la sangre, el corazón bombea y fluye ese oxígeno al cerebro y te ayuda precisamente a que se activen áreas del cerebro que por falta de oxigenación en la época sedentaria no se activaban, y eso está comprobado científicamente. Entonces, cambia tu percepción, tu sensibilidad, tu empatía, la cuestión a la naturaleza, porque vi en tu reseña que también ahora estás incursionando y te gusta mucho el trail. Híjole, sí. O sea, estoy enamoradísima de la montaña. Fíjate. Yo empecé a correr, empecé a correr hace como 7 años más o menos. No tiene tanto tampoco, pero los primeros 2 años los corrí así de manera, o los primeros 3, ya no me acuerdo. Los corrí de manera más, ¿cómo decirlo? Pues by heart, ¿no? Así como iba aprendiendo, iba con mi papá, ¿no? O sea, mi papá me metía unas arrastradas al principio, y ya después le empecé a agarrar la onda y ya después le ganaba un poco más. Y después yo dije, bueno, creo que me hace falta técnica, me hace falta aprender más cosas. Y me metí a un equipo, me metí al equipo de Meli. Ok. Y entonces estuve con ella 2 años preparándome para el maratón. Pero la montaña siempre me gustó, y de hecho me metí a su equipo porque ella nos llevaba a entrenar los fines de semana a montaña. Entonces sí, ¿no? Y siempre fui bien desordenada y bien desobediente con ella, porque me decía, no corras carreras de trail porque te puedes lastimar, y si te estás preparando para el maratón. Y efectivamente, sí, ¿no? El primer año que estuve con ella, le dije, voy a correr una carrera de trail en Zacatlán. No, pero ¿cómo crees? Ahorita te tienes que cuidar mucho. No le hice caso y me fui, ¿no? Y sí, me esguincé un tobillo en uno de los descensos, porque Zacatlán es pesadísimo, es muy pesado, es una de las carreras más pesadas que yo he hecho, y pues me esguincé. Y cuando regresé, no sabes, me llevó un sermón, pero lo bailado no me lo quito. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo en un momento le dije, ¿sabes qué, Meli? Yo quiero hacer trail. ¿Es Meli qué? Melisandre Passerat de Silence. Ok. No lo sé decir en francés, pero sí, ella era mi entrenadora. Y entonces, pues al final me salí del equipo porque ella me dijo, yo no soy de trail, no te puedo entrenar, pero súper linda. Yo aprendí muchísimo con ella, mucho de lo que sé ahora y que me sirvió de base para la montaña, lo aprendí con ella. Y bueno, fue la verdad maravilloso, porque además conocí mucha gente, ¿no? En el equipo, gente muy divertida. Y pero sí, yo seguí en la montaña, Ya de ahí me quedé. De hecho, desde el año pasado ya prácticamente la mayoría de las carreras que hice fueron en montaña. Y aparte de que te conectas, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo es una conexión con la naturaleza. Entrevisté, por ejemplo, a Arturo Aro. Él es también corredor de trail también, y le encanta, inclusive se lleva a su perro, que es sí, ya no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, ahí sale en la foto, en la entrevista, la foto del perro, y dice, cuando él llega a la montaña, él se conecta y manda un pensamiento de gratitud, de que le permite la naturaleza incursionar, y es bonito eso, Y es increíble, mira, la sensación es otra. Yo, la verdad, es que llegó un momento en que dije, bueno, es que las carreras de Reforma son siempre la misma ruta, ¿no? Y sí, o sea, son muy disfrutables las carreras de asfalto. A mí me gusta mucho correr en asfalto, pero en montaña sí es una sensación muy diferente, ¿no? Estás
en medio de la naturaleza, hay momentos en que vas corriendo prácticamente solo. O sea, se distancian bueno, sí, los corredores, vas corriendo solo y la sensación es increíble. El año pasado corrí a una en Hidalgo que se llama, en Mineral del Chico, que se llama Descenso Vertical, son 25 kilómetros de montañita. Y hubo un momento, yo creo que como una hora me la aventé corriendo yo sola. Híjole, la sensación más que decir, oye, estoy sola, qué miedo en el... Ay, no, ya la disfruté un montón. La disfruté un montón porque pues los vas rodeado de árboles, efectivamente hay una conexión muy fuerte, ¿no? O sea, porque además la montaña te da ¿cómo decirlo? La posibilidad de ser humilde, porque ahí tú entras o tú vas corriendo de manera arrogante y la montaña te pone en tu lugar, ¿eh? O sea, es así como, sí puedo, no pasa nada, te caes o te lastimas. Entonces, uno tiene que ser humilde y ante la grandeza del bosque, de los árboles, de todo lo que te rodea, no hay más que sentirte agradecido por eso, ¿no? Los olores, los sonidos. Ahí, o sea, correr con audífonos en montaña, o sea, para nada, ¿no? Sí, no, pues nada que ver. Es disfrutar cada sonido. Y además... A mí me pasó la experiencia que tuve cuando les grabé, bueno, no creo que haya sido tú a esa, porque grabé 3 años consecutivos el Rover Maratón, el 2016, 17 y 18. Y me pasó que llegué, según yo nada más iba a grabar en un punto, un poquito la salida, más bien antes de que salieran, que se reúnen ahí en el Caminero, y luego de ahí pues agarrar el kilómetro 5 ahí, esperarlos y ahí me quedo. Pero no, el primer año 2016 empecé a caminar hacia atrás, grabando al corredor, oye, venga, échale, venga, y yo iba caminando hacia atrás, y así me fui 4 kilómetros. ¡Qué bárbaro! Caminando hacia atrás, grabándoles a los que iban pasando. Y me tocó una altimetría impresionante de casi 500 metros, pero una subida tremenda. Pero bueno, llegué al kilómetro creo que 8, si no me equivoco, y ya regresé solito. O sea, un paisaje, ruidos de la naturaleza, sí, una paz que ahí me conecté. Dije, wow, qué momento. Y me encantó esa carrera. O sea, sí, yo no he corrido el maratón, Robert, porque ¿cuándo fue? ¿Hace 2 años? ¿O el año pasado? Hubo como muchos incidentes. El antepasado. ¿No? Y sí me dio miedo porque, pues como te digo, sí, hay momentos en los que vas solo completamente y pues al final no conoces las rutas. Generalmente están muy bien marcadas. Yo las que he corrido no tengo queja. Este año solo tuve la oportunidad de volver a correr en Zacatlán. Esta vez corrí ya más distancia, corrí 15 kilómetros y terminé casi arrastrando porque pues son como 3,5 kilómetros de descenso muy empinado y en curva hasta el río, y pues lo demás son subidas y bajadas, pero de regreso es otra vez la misma subida, ya con 14, 13 kilómetros encima, muy pesada, ¿no? ¿Cómo no? Pero la verdad es que las rutas han estado muy bien marcadas. El año pasado, justo por noviembre, tuve la oportunidad de correr una nocturna igual en Hidalgo. ¡Ah, qué padre! Qué experiencia tan maravillosa, porque... con lámpara y todo. Sí, pero yo así, ¿no? Mi fantasía era, el cielo, la luna, el cielo estrellado, todo muy padre. No, hombre, lloviendo, todo el tiempo lloviendo y con neblina y con un lodo tremendo. Ya me imagino. Diosito, mándame aunque sea un relámpago para ver. No, fue una experiencia súper loca porque además mi lámpara se le fueron bajando las pilas, casi no traía luz. Entonces yo iba persiguiendo a los grupitos que sí traían luz para no perderme, pero terminamos con lodo, bueno, hasta en la conciencia. Pero una experiencia maravillosa. Yo, la verdad es que cuando llegué, yo no sé nadar, ¿no? Y estaba escuchando ahí los comentarios de los ríos están súper crecidos, ¿y no? Dije, no, mira, bueno. Yo creo que por eso te conviene una de estas. Sí, seguro. O sea, esta la prendes, te da como 600 lumens. Seguro, sí, me hacía falta una de esas. Y ¿sabes qué? Sí llevaba lámpara. Sí llevaba pilas, perdón, para la lámpara. Ya no me quise parar. Entonces solamente hubo un puesto de abastecimiento
hasta llegar a la meta, o sea, la mitad. Wow. Y entonces te voy a contar un poquito de mi experiencia porque fue una carrera muy, muy padrísima. O sea, te digo, desde que llegué, nublado, lloviendo, con mucho frío y así, ching. Y entonces en un momento dado dije, no, voy por 15 kilómetros, pero si la ruta está así, mejor corro 5 o me regreso, ¿no? O sea, ya iba con la mentalidad así. La carrera empezaba a las 7 de la noche y estaba brisando, ni siquiera era una lluvia tan fuerte. La lluvia nos llevó, nos agarró en el camino, pero estaba brisando constantemente. No, bueno, el ambiente para los de 15 kilómetros era fantástico porque nadie se estaba echando para atrás, ¿no? Todos así. No, pues imagínate, ¿no? No, bueno, Qué entonces padre. dije, van los 15 kilómetros, vámonos. Y entonces yo iba ahí muy contenta, pues resbalones, entones y demás, ¿no? Pero... Sí, me imagino que eso sí es peligroso, ¿no, Becky? Sí. Ahí en montaña literalmente hay que aprender a caerse. Porque si tú te dejas ir hacia adelante, lo primero que van a sufrir son tus rodillas. Entonces, lo que hay que hacer es dejarse ir de sentón, o sea, o por lo menos poner la parte más acoginadita del cuerpo. Pero sí se puede, porque si vas con impulso, tu cuerpo va hacia adelante, sí puedes caer de sentón. Pero sí puedes llegar a sentir cuando te vas a caer. Entonces, lo mejor es dejarse ir, pero con la parte trasera. Incluso, por ejemplo, da la oportunidad, si uno se deja ir hacia atrás, de meter los brazos y ni siquiera terminar de caer. Pero si te dejas ir hacia adelante, sobre todo en un descenso, es muy peligroso porque no te paras. Wow. O sea, en un descenso como el de Zacatlán, no hay manera de que te frenes a menos que te frenen los árboles y ahí puede ser muy peligroso. Y si bajas con miedo, los esguinces están a la orden del día. Entonces, no, o sea, sí, en montaña hay que ser medio salvajes y sí dejarse ir porque... si no puede ser mucho más peligroso. Sí, no, y en este caso en la noche, bueno, pues con el lodo, pues nos caímos, ¿no? Pero sí tratábamos de amortiguar las caídas. Y lo fantástico fue que cuando llegamos al primer punto de abastecimiento, yo dije, ay, ¿en serio? O sea, ya es la mitad. Y ni lo sentí, ¿eh? No lo sentí a pesar del frío y de todo. Íbamos tan contentos. Porque además... Nadie se quejó, o sea, nadie iba así como, ay, qué lluvia, ay, cuánto lo... No, todos súper contentos, risa y risa. Me gusta mucho el ambiente de los corredores de montaña porque se avisan, ¿no? Cuidado, hay un tronco caído, cuidado, hay una raíz o hay alambre de púas, y se gritan. Y entonces es como irnos cuidando y eso me parece bien bonito porque... pues hay muchos más riesgos en montaña que en asfalto, obviamente. Sí, claro. Y entonces caerse es súper fácil, o sea, una piedrita, una raíz, un tronco, y además esa vez que estuvo lloviendo tan fuerte se cayeron muchos árboles y entonces estaban así, ¿no? O sea, si no los alcanzabas a ver, de un chavo sí se descalabró. Sí, o sea, por venir viendo el piso, no vio el tronco, se descalabra. Y entonces lo que le dio, pero ¿sabes qué le dio más coraje? Ni siquiera que estuviera descalabrado, sino que lo sacaron de la ruta, ya no lo dejaron correr. Y así como que, ay, no, pero yo quiero seguir corriendo, yo me siento bien. No. Entonces, qué padre eso, fíjate, ¿no? Qué motivación, ¿no? Sí. Entonces es muy motivante. Wow. Y en todas las carreras de montaña que yo he hecho, aunque termino muy cansada, no puedo evitar sonreír, ¿no? O sea, por eso esa foto que te mandé donde tengo los bastones, esa fue de Zacatlán de este año. Mi carrera, sí, justo. Mi carrera, bueno, la carrera fue muy pesada. Yo por cuestiones de salud la sufrí mucho porque estuve enferma, pues, y de hecho después de la carrera me operaron, pero ya me sentía mal, entonces fue una carrera muy pesada, me costó, digamos, el doble de trabajo por esa cuestión, pero si tú ves mi cara, feliz, ¿no? O sea, feliz porque los paisajes, o sea, pasas por los ríos, de verdad ves paisajes que en otro momento nadie podría ver si no es a través de las rutas corriendo, ¿no? O sea, las nubes sobre las montañas. No, ¿cómo no? Oye, Becky, perdón que te interrumpa, porque ahorita te voy a tocar un tema que a mí me ha tocado vivir con ustedes, no vivirlo yo involucrado, sino enterarme. El correr en asfalto, como lo dices, es diferente porque, por ejemplo, hay quienes se meten en ruta con un banquito a grabarles.
Y entonces tienes que estar atentos. En el medio. Sí, el de en medio, y gritar, saludos, venga, para que te vean, y todos hacen sinergia y empiezan a gritar, y bueno, ya se dieron cuenta que hay algo ahí en medio. Sí, y es bien padre. Bueno, pero me ha pasado también experimentar el saber que hay quienes en un maratón, por ejemplo, cortan ruta, ¿sí? A lo mejor agarran coche, a lo mejor agarran metro, y llegan, se evitan 10 kilómetros y llegan fresquecitos a la meta. Sí, sí, bueno. En tu caso voy a tomar este ejemplo por la foto del trail, porque esa alegría que estás emanando de haber llegado, a veces el tipo de genética en una mujer o en un hombre, cuando corren en asfalto, no transpiran tanto, ¿ok? Uh-huh. Es decir, no sudan. Y se ha prestado, como fue tu experiencia, uh-huh, en que vas tú en el kilómetro 12, empezaste desde la salida, pum, pum, pasas y esto, hasta me saludas a mí en ruta, ahí estás en el video, y te sigues, y en el kilómetro 12 todavía tu cuerpo pues no transpira tanto, te ves todavía bien. Uh-huh. Y pasa una corredora o un corredor que viene empapado, porque su genética es diferente, viene sudado, y te ve a ti y, ay, de seguro que te metiste, ¿sí? O sea, viene la inmediata crítica de los que no sudan. ¿Ya te ha pasado claro. Eso, no? Sí, te lo comentaba, ¿no? En el pre, en el maratón, la verdad me sacó mucho de onda su comentario, porque yo la verdad sí soy de las que se enojan porque cortan ruta. Mira, la verdad cada quien, ¿no? O sea, pero sí, creo que eso demuestra mucho de lo que somos como sociedad, te lo comentaba. Sí. Y al final de cuentas nos termina afectando, porque si eso hacen en una carrera, son seguramente los que dan mordidas, son seguramente los que se meten en las filas. Entonces, por supuesto que nos afecta, no es nada más que se metan en el maratón. Entonces, sí me sacó mucho de onda ese comentario, porque como te decía, ¿no? Estaba en el equipo de Meli, yo entrené muchísimo para ese maratón, porque además quería bajar mi tiempo, y sí, los entrenamientos de Meli eran muy matadores, o sea, ella sí nos exprimía hasta el final. O sea, recuerdo, por ejemplo, que 15 días antes del maratón, con todas las distancias que ya traíamos encima, se le ocurrió llevarnos al desierto de los Leones. Entonces, o sea, desde Cruz Blanca hasta La Pila, y no, wow, ya no dábamos. O sea, yo sentía que ya mis piernas ya no daban. Yo le decía, Meli, ya no puedo, ya no subo. Y alcanzamos a subir y ya, ¿no? O sea, corrimos, no me acuerdo esa vez, creo que fueron como 15 kilómetros, una cosa así. Pero yo, de veras, yo ya estaba bien cansada. Y al final logré bajar mi tiempo y todo. Entonces, en mi cabeza, yo iba disfrutando esa carrera, porque pues, o sea, todo lo que se sufre, entre comillas, pues es el entrenamiento, y ya la carrera se disfruta. Entonces iba muy contenta, muy a gusto, porque además justo, ¿no? Me sentía muy bien y decía, ay, voy súper bien. Para que me suelten ese comentario, yo decía, ay, puta. Pero pues no me iba a sentar a explicarle todo eso, ¿no? O sea, simplemente le dije, si es que tú estás sospechando que me metí, te equivocas, ¿no? Vengo corriendo desde el kilómetro 0. Pero pues no puedes convencer a la gente, y eso es una cuestión personal. O sea, sí, en montaña es difícil que cortes una ruta, ¿no? O sea, simplemente no hay manera. Sí. O te regresas por el mismo camino y te topas a todos los corredores que vamos a veces como cabras monteses, ¿no? En caminitos súper estrechos con barrancos a un lado. Entonces ahí es mucho más difícil que cortes la ruta. Que te puedes cansar, por supuesto que sí, paras un momento y quizá caminas. Pero cortar ruta en montaña es algo pues prácticamente imposible, ¿no? O sea, tienes que llegar hasta el otro lado, porque si no te quedas en medio, y entonces ¿qué pasa? Yo no sabía mucho, ¿no? De cómo funcionaban justamente las carreras de montaña. Yo decía, bueno, y la gente que se cansa, ¿qué hace ahí en medio de la nada, ¿no? Pero sí es muy interesante ir conociendo. Por ejemplo, esa vez que corrí la carrera nocturna, me puse a pensar qué pasaría si no llegara alguien. Y fíjate, eso no lo pensé durante la ruta, lo pensé hasta que llegué, por lo que escuché.
En la ruta yo iba tan feliz, te juro que iba tan feliz que no me preocupé si me resbalaba, si me perdía, no, yo iba de lo más feliz. Y entonces cuando llegué a la meta y ya me empecé a tomar fotos, ya sabes, ¿no? Porque si no, no cuenta. Escuché que los del staff decían, oye, el número fulano de tal no ha llegado y ya se tardó, necesitan regresarse. Entonces lo que hacen es que conforme vas entrando a la meta, van tachando los números de las diferentes distancias, y si uno ya hace más tiempo como del más o menos calculado, el staff se regresa y lo busca. O sea, aseguran, pensando, por ejemplo, que a lo mejor se perdió, que a lo mejor pudo haber tenido algún incidente, pero eso me gusta porque pues no estás a la buena de Dios, ¿no? Es así como, ay, pues ahí córrele, y no, sí hay un cuidado de los corredores. Entonces, pues, fíjate qué padre historia esa, ¿eh? Y casualmente, sí, hablando de esa experiencia, de tu historia, porque al fin y al cabo es el pasado, sí, es historia, permíteme meterme ya a lo que es tu licenciatura, tu experiencia, tu trayectoria, claro, en la que es la licenciatura en Historia, ¿sí?, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, tus diplomados. Tengo que hacer una precisión, es de Filosofía y Letras. Es de la Facultad de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, perfecto, ok, gracias. Y tus diplomados, que además para los que han sido docentes como tú, que se han enfrentado a esta situación de que no es fácil dar clases, porque requiere ciertas técnicas pedagógicas y didácticas para saber, para los que somos instructores de capacitación, adquirimos esas enseñanzas, porque tienes que, en el caso de los instructores, saber elaborar manuales, saber tener buena gramática, saber realizar la logística de los cursos, todo ello, ¿sí? Pararte frente a las personas, a tus, en este caso, bueno, los alumnos o los que van a tomar el curso, y conocer las diversas personalidades que interactúan, es decir, las mentes diversas. Vamos a poner el ejemplo del sabelotodo, la impuntual, el impuntual, el tímido, el apático, el soberbio, el prepotente, el que tú ¿quién eres? Ay, o sea, la maestra ni siquiera tiene doctorado. Cosas así, son personalidades que hay que saberlas incluso manejar o disciplinar, mantener el respeto. ¿Por qué hago todo este comentario? Porque tu licenciatura te da y te ha dado la oportunidad de conocer gran parte de nuestra historia de México, obvio del mundo, pero también habla de nuestros actos que a través de los años hemos ido comportándonos de diferentes maneras en la sociedad, en la familia, en nuestros trabajos, en la pareja, en el matrimonio, con los hijos. Es nuestra historia, nuestros actos, incluso la parte corrupta. Sí, ¿okay? Claro. Entonces, y ahorita que platicábamos hace rato antes de empezar la entrevista, hablábamos de un personaje que mutuamente vemos, al doctor Alfredo Jalife, geopolítico. ¿Cómo fue que iniciaste esta profesión? ¿Qué te atrajo, habiendo derecho, arquitectura, ingeniería, física, matemáticas, médico, etcétera, muchas buenas profesiones? ¿A ti te atrajo esta licenciatura de historia? Mira, también la historia es bien curiosa. Desde niña creo que me empezó a gustar. Yo te puedo asegurar que casi ya había elegido mi profesión, ¿no? Obviamente no sabía que era historia, pero a mi mamá le gusta mucho. Y entonces creo que ella me la transmitió, ¿no? De manera indirecta. Entonces con ella iba mucho a los museos, mucho, y entonces a ella le gusta mucho la historia antigua de México, y entonces nos íbamos al Museo del Templo Mayor, al de Antropología, vivíamos en el centro, y ella es súper aventada, entonces me decía, vente, vamos a meternos aquí. Oye, pero a lo mejor no nos dejan entrar, si nos sacan nos salimos, pero vente. Y entonces veíamos edificios antiguos y en fin, ¿no? Entonces me empezó a gustar conocer esa parte de nuestro pasado, ¿no? Y entender un poco de lo que éramos actualmente. Sin embargo, fíjate que ya en la prepa me topé con un montón de comentarios así de ¿cómo historia? ¿Y de qué vas a vivir?
y entonces te vas a morir de hambre. Híjole, un montón, ¿eh? Sí, no tienes una idea de cuántos comentarios de mis compañeros, incluso de mis maestros, de algunos de mis maestros, era de verdad, vas a estudiar historia, piénsalo bien, ¿no? O sea, era como, tú das para más. Yo decía, ¿a poco es menos esta carrera, no? O sea, ¿tú vas para contador o para administrador? No, o sea, incluso me decían, no, tú puedes estudiar algo mucho más, mucho mejor, ¿no? O sea, algo de matemáticas, algo de... Bueno, en fin. O sea, en algún momento sí me hicieron dudar, te lo juro. Dije, a lo mejor Sí, no, casi los escucho diciendo, es que fíjate que los aztecas, y te decían, ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso es el pasado. Sí, ¿no? Y cuando les decía que quería estudiar historia, ¿a poco tienes buena memoria? No tengo buena memoria, o sea, no es por eso. O sea, piensan que los historiadores somos enciclopedias ambulantes, en serio, así que, ay, a ver, dime en qué año fue esto y en qué año fue aquello. Yo lo primero que le digo a mis alumnos es, a mí no me pregunten fechas, yo soy muy mala para las fechas. Maestra, pero ¿cómo si estudio historia? O sea que si ahorita te pregunto yo, ¿cuándo fue que Hernán Cortés entró por Quintana Roo? ¿No te sabes ese año? Exactamente, bueno, sí, 1519, pero, o sea, dentro de... Pero déjame decirte, ¿no? Dices, acuérdate que no fue por Quintana Roo, Juan Manuel, ¿no? Exacto. Bueno, sí llegó por Cozumel, llegó por esa zona. Pero a lo que voy es que yo yo lo que les transmito más bien son procesos. O sea, a mí me interesa que conozcan el contexto, el proceso, y los años salen como por añadidura, ¿no? Sí, así como que no darle tanto el valor a la fecha, de que no, pero qué día, no, pero qué año, porque si no, lo demás no importa, ¿no? Es correcto, o sea, durante mucho tiempo la historia se enseñó así, ¿no? O sea, fechas y personajes, y eso era lo importante. Entonces, bueno, las formas de enseñanza e incluso las formas de hacer historia, de investigación histórica, gracias a Dios, han modificado. Pero bueno, en fin, ¿no? O sea, al final, yo estaba en una preparatoria particular incorporada a la UNAM, entonces pues había 4 áreas, ¿no? Y el área 4 era para las de humanidades y artes, y en quinto yo decía, la estoy regando, y si la riego, y si me muero de hambre. Mira, en un momento dado tuve que ser muy valiente, sí, y decir, bueno, si me voy a morir de hambre, me voy a morir yo, y esto es lo que me gusta. Y entonces me metí al área 4, y cuando nos preguntaban así, a ver, ¿para qué carrera? ¿No? Yo alzaba mi manita así, historia. ¿Qué es eso? Era la única de toda mi generación que quería estudiar eso, ¿no? Sí, qué loca. Y entonces, sí, ya imagino, ¿no? Los 200 ojos que estaban ahí todos volteándote a ver. Sí, ¿no? Y me dijeron, no sabes, así como que, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso como qué? ¿Y a qué te vas a dedicar? O sea, tuve que aguantarme como todas esas cuestionamientos, ¿no? Y fíjate, te voy a contar aquí una anécdota muy personal. Pues hice mi examen para la UNAM, aunque yo no quería estudiar en la UNAM. En un momento dado dije, bueno, me voy a meter a estudiar mejor arqueología, porque me gusta estar en la tierra. Y me iba a meter a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero el examen era después. Entonces dije, bueno, y si no me quedo ahí, mejor hago el de la UNAM, me estoy un rato en la UNAM y luego me cambio de carrera. Hice el examen, la verdad, sin mucha expectativa, ¿no? Así como, bueno, quiero ciudad universitaria, turno matutino, sistema... Yo pedía así de, quiero todo. Pues fui la única que se quedó de mi grupo, o sea, de mi salón, ¿no? Y yo como que... Y sí, ¿no? Todos así como que, ay, ¿a poco nada más tú te quedaste? En fin, ¿no? O sea, al final de cuentas me quedé ahí y me enamoré de la carrera y me enamoré de ciudad universitaria y entonces me encantó, ¿no? Obvio tu mamá contenta. Y yo me decía, estás loca. ¿A poco? A pesar después de que te llevaba a los museos y todo eso. Yo dije, tú tuviste la culpa, o sea, al final es tu responsabilidad. Bueno, saludos señora González, también por si está viendo la entrevista. Pero mira, es que al final de cuentas yo los entiendo como papás. Mi papá me dijo, tú estudia lo que te haga feliz, así, ¿no? O sea, tú vas a ver la manera de salir adelante en tu carrera, pero estudia lo que te haga feliz. Mi mamá sí era más preocupona y decía, es que ¿de qué vas a vivir, no? O sea, y ella sí esperaba como que le saliera con una cuestión de voy a estudiar Derecho, voy a estudiar
Administración, contabilidad. Medicina, ¿no? Cuando yo no tengo vocación de médico, pero para nada. Y entonces, al final, ella lo aceptó de buena gana, ¿no? Dijo, bueno, filosofía y letras, ay, es que hay un ambiente medio peligroso ahí. Sí, bueno, la facultad tiene una fama que bueno, pero la verdad es que, pues, ahí otra vez, ¿no? Vuelven a hacer decisiones personales. Yo disfruté muchísimo mi carrera y hasta la fecha la disfruto mucho. Pero sí me encanta de, ay, estudiaste historia, oye, a ver, cuéntame de... Y bueno, ya tienes 15 años que te titulaste, o sea, ya llevas camino andado, sin duda, tienes ya estos diplomados. ¿Qué parte de estos años te ha gustado enfocarte como una especie de especialidad, como una especie de maestría? ¿En qué parte de la historia? Porque hay diferentes caminos de la historia. Está, claro, como decías, la de la religión, que es muy profunda y muy fuerte, porque hay una cuestión ahí, en mi caso que vi la película Código Da Vinci, por ejemplo, te enteras de muchas cosas, por ejemplo, de la cacería de brujas, ¿sí? Que así la denominó la religión en esa época, matando a un montón de mujeres. O sea, fíjate cómo la mente audaz, aunada con la religión, manipula a la mente ignorante o sumisa para hacerle creer que esos son los designios, eso es la cuestión, y si tú no, pues te vas al infierno y sufrirás. Y ¿cómo esas historias, ¿no? ¿Cuál fue la que a ti te ha traído hoy en día más? Pues justo, le atinaste. Es que a mí me gustó, yo entré a estudiar historia básicamente por la historia prehispánica, ¿no? Mira, me encantaba los aztecas, y bueno, yo entré con una idea muy romantizada de los aztecas, ¿no? O sea, es que ellos eran los buenos y llegaron los españoles. Ay, no, conforme fui estudiando dije, uy, qué mal, ¿no? De repente nos educan. Pero, o sea, conforme yo fui estudiando mi carrera, la religión fue lo que me encantó. O sea, de hecho, yo hice mi tesis de licenciatura sobre el Día de Muertos, pero específicamente en un pueblo de Puebla, porque tienen unos altares únicos. En ningún otro estado de la República se hacen iguales, ¿no? Son unos altares en donde la gente se puede llegar a gastar. Fíjate, en ese entonces, estamos hablando de 2005, o sea, yo me llevé aquí, lo confieso, mucho tiempo haciendo mi tesis, porque egresé en el año 2000, o sea, yo sí fui una ñoña y terminé mi carrera en los 4 años, pero me llevé mucho tiempo haciendo mi tesis porque se me ocurrió elegir un director de tesis que afortunadamente me admitió, que es investigador emérito de la UNAM. Entonces, pues me traía así, ¿no? O sea, y a esto le falta análisis y no sé qué, pero tuve la oportunidad de ir a hacer entrevista a este lugar, entrevisté gente, estuve en ese pueblo, vi cómo elaboraban los altares, lo que para ellos significaba, entonces cosas padrísimas, ¿no? Pero tuve que hacer todo un estudio sobre la religiosidad, tanto en la época prehispánica como la traída por los españoles con toda esta influencia árabe, romana, o sea, muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas me enteré de un montón de cosas que no me servían para mi tesis, pero me enteré, ¿no? Entonces me la pasaba literalmente leyendo en las bibliotecas horas y horas y horas, porque pues la historia de las religiones es interesantísima. Entonces, por supuesto que aparte de, a ver, ya me voy a poner a hacer mi tesis, pero me encontré esto, y me quedaba leyendo sobre otras cosas. Entonces, sí, a partir de ese tipo de investigación fue que me enganché mucho con la historia de las religiones. Entonces, he ido a cursos, he ido a seminarios que han dado, por ejemplo, en el Colegio de México. Lo dio en un tiempo hubo un taller que dio George Duquesne, que él hizo, por ejemplo, libros como La historia del cielo, La historia del purgatorio, La historia del infierno, ¿no? Cosas muy padres, que nos explican bien todo lo que tú mencionas, ¿no? Este manejo de las mentalidades para tener un control muy fuerte sobre la gente. Sí, sobre todo, por ejemplo, tenemos el caso ahorita de la pandemia, que hablando de la historia,
ha habido pandemias ancestrales que incluso eliminaron en esa época en Europa a cerca de 20 millones de seres humanos, que fue la famosa, creo que la lepra, la peste. Bueno, entonces, viniéndonos de esos años al actual 2020 con el COVID, una molécula, no es un virus, y eso te lo digo por conocimiento y causa científica, una molécula que no está mezclada con la molécula del oxígeno. Por ende, si tú sales y respiras, no tienes problema de contaminarte, excepto que dialogues cerca de una persona asintomática y no traigan protección y haya una cuestión de la saliva, se te vaya al ojo, a la nariz, la boca, y sabemos toda esa cuestión de la contaminación, de infectarte. Claro. Sí. Bueno, eso hablando del COVID, ¿sí? Una situación que 2020 va a ser dentro de 10 años, posiblemente o 15, contada esa historia de cómo repercutió no solo en la cuestión de creencias de la información, sino en la cuestión económica, que también le ha pegado a cientos de miles de ciudadanos de nuestro país. En tu tema especial, que es la religión, ¿cómo está viciado o dañada esa cuestión religión, política, sociedad, en el uso de esas creencias para seguir teniendo control en la población ignorante en ese rubro? Ignorancia para mí significa, es como un sinónimo, la falta de conocimiento respecto de. ¿Sí? Ajá, por supuesto, estoy de acuerdo, sí. ¿Cómo está mezclada esa situación de la historia de la religión hasta nuestros tiempos hoy con la cuestión política, social y eso? Mira, creo que hay un ADN social, ¿no? En el ser humano que se transmite de generación en generación y que provoca cambios muy lentos. O sea, podemos estar en el siglo XXI y la peste negra fue en el siglo XII, pero al final de cuentas tenemos como ciertas reminiscencias, ¿no? Y es parte del ADN de la especie humana. Hay un libro muy interesante de George Duby, precisamente, que se llama Año 1000, Año 2000, la huella de nuestros miedos, así se llama, ¿no? Y él hace un comparativo de los temores de la gente en el cambio de milenio o en el inicio, ¿no? Al año 1000, y los temores de la gente en el inicio del año 2000, y son súper similares. O sea, no hay mucho cambio. Es lo que tú podrías decir. Me digo, ahora hay mucha más información o mucha más información científica. Sabemos perfectamente que, como bien lo dices, es una molécula que se transmite de ciertas maneras. En el siglo XII, la gente no sabía por qué se estaba enfermando. No sabían que al estar cerca de un enfermo podía provocarles a ellos también enfermarse, pero no conocían el mecanismo que tú estás describiendo. Entonces, obviamente, ese desconocimiento era un campo muy fértil para introducir creencias como el hecho de que fuera un castigo de Dios, ¿no? Que fuera un castigo por el comportamiento licencioso o desapegado de la iglesia, de la gente común. Pero en la actualidad uno podría pensar que eso ya no existe, pero sí existe. O sea, hay mucha gente, a lo mejor es en menor cantidad, pero hay mucha gente que todavía piensa que esto tiene que ver con castigos divinos, ¿no? O sea, es que nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de la iglesia y entonces esto nos pasa por esas cuestiones. Entonces, por supuesto, esto se transmite de manera cultural, es en un contexto socioantropológico, por supuesto que viene arrastrándose, no es difícil de desarraigar. Y sí, permea todavía en nuestra cotidianidad del siglo XXI, ¿no? Creer que hay algo de castigo, hay algo de no sé, ¿no? Pues sí, una intervención de Dios precisamente por alejarnos o por olvidarnos de Él, ¿no? Y la Iglesia puede seguir manejando ese discurso, aunque ya tengamos un papa un poco más progresista. Todavía hay grupos dentro de la Iglesia católica, dentro del Vaticano, que son muy, muy, muy conservadores, ¿no? Y lo vemos en la película que te decía de Código Da Vinci con Tom Hanks. O sea, una película que cuando salió en su momento
causó revuelo, inclusive el Vaticano no estuvo mucho de acuerdo en que esa película estuviera al aire, ¿sí? A la venta en los cines, porque casualmente los estaba exponiendo. Sí, sí, bueno, o sea, es la historia negra, pues, ¿no? Pero fíjate, ya ves, o sea, un protagonista historiador, o sea, cuando vi los libros dije, ay, mira, un historiador por fin. Y fíjate que cada vez con mucho agrado me encuentro gente que me dice, oye, estudiaste historia, qué interesante, ¿no? Y tengo la fortuna, porque lo tengo que decir de esa manera, de que varios de mis estudiantes están estudiando historia. Mira. Y me da un montón de gusto que me digan, ay, maestra, es que y si estudio historia, no, lo que tú quieras, ¿no? Yo nunca les digo, o sea, no damos nuestras clases, o hablo a título personal, con la intención de formar profesiones, ¿no? Claro. O sea, la idea, en mi caso, por ejemplo, es que les guste un poquito más la historia, que no se les haga tan tediosa, que no se les haga tan pesada, que no lo vean como ay, las fechas, ¿no? Los nombres. Sí, no, claro. Sí, porque es que fíjate, Becky, por ejemplo, estos alumnos tuyos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas sus nombres? Sí, Alejandro y Brian. Bueno, o sea, saludos a Alejandro y Brian, si están viendo la entrevista, padre. Hablando de la historia, de que no es tan importante a veces un valor tan importante, a mi punto de ver, claro, la fecha, ¿no? Porque te puedo hablar de los expresidentes corruptos, ¿ok? Sí. Desde lo que fue el anterior, que fue Peña, Calderón, Fox, Salinas, Cedillo, en fin, todos ellos, ¿sí? Parte de ese grupo corrupto. Y a lo mejor no me acuerdo bien de las fechas, de los actos corruptos que dejaron inclusive una semblanza como este anterior, el anterior del anterior, Calderón, con cuestión de ahí en Reforma, donde a veces también pasamos y vemos en las carreras la estela de la luz como un símbolo así X, pero para mí el símbolo corrupto, ¿sí? Del descaro, de toda esa cuestión de la historia. Nuestros actos hablan la historia, lo que vamos haciendo, nuestros comportamientos, hablan de lo que hemos sido. Y a veces somos santurrones o santurronas de ¿qué? ¿Me sabes algo? Yo no, yo la verdad no. Y estás tan expuesto a que ya te comprobaron todos esos actos en tu historia que el ego intelectual o la soberbia ciega a la conciencia del ser a tal grado que no le permite reconocer esos actos en su historia. Sí. ¿Has tenido experiencias de hablar ante tus alumnos cuando has expuesto algún tema, algún curso sobre personajes que sí han tenido su valor positivo, pero también su valor negativo en la sociedad? Se me ocurre, por ejemplo, Alfredo Jalife, geopolítico, y él menciona mucho un museo que recomienda, que se llama el Museo de las Intervenciones. Sí. Por ejemplo, en tu caso, ¿has tenido ya experiencias de exponer personajes de ambas situaciones? Mira, como ejemplos, vaya. Sí, es un punto muy interesante el que tú mencionas y lo retomo con lo que te decía hace rato de que afortunadamente la enseñanza de la historia ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la historia tradicional, lo que conocemos como la historia de bronce, es una historia que enaltece a unos y a otros los pone en el puesto de villanos, ¿no? O sea, o eres muy bueno o eres malo. Pero esa balanza es basada a hechos o solamente por criticar. O sea, sí, o sea, por los hechos que ellos hicieron. Pues no, claro, por su intervención histórica o por su importancia histórica. Pero Edmundo Gorman, que es uno de los grandes historiadores mexicanos del siglo XX, decía que pues no se debía juzgar de esa manera porque al final de cuentas son seres humanos. Si no se le ve a los personajes históricos en su dimensión humana, caemos en estas cosas, ¿no? De los buenos y los malos. Y yo ahí en ese sentido no estoy de acuerdo. No digo que no hayan cometido malos actos, pero no podemos poner a Miguel Hidalgo como la figura prístina, ¿no? O sea, que no hizo absolutamente más que cosas buenas, cuando sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo tiene un contexto. Entonces, Edmundo Gorman decía, los personajes no son buenos y malos, tienen contexto.
Y entonces, dentro del contexto, las acciones que nos pueden parecer malas pueden haber sido las únicas que pudieron haber hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de mis alumnos venían con la idea de, es que Santana, ¿no? O sea, Santana, el gran vendedor de la patria. Y sí, o sea, a él se le adjudica el haber perdido la mitad de un territorio, pero lo que no saben es que ese territorio estaba descuidado, el gobierno mexicano no le había hecho caso durante muchísimos años por estar peleando por el poder en el centro. Era un territorio del que Estados Unidos tenía más conocimiento, era un territorio que estaba ya poblado básicamente por familias norteamericanas, a las cuales se les había concedido ese permiso, ¿no? Y al final de cuentas, Santana firmó ese tratado con un arma en la cabeza. Entonces yo les decía, ¿ustedes no lo hubieran firmado? Yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿hubieran sido tan patriotas para decir, no, yo no lo firmo porque mi país? No, o sea, Santana estaba crudo y además con un arma en la cabeza. Son contextos, ¿no? Sí, Santana... Fíjate, qué valioso esto, que mencionas, porque yo soy, inclusive así me reconozco y así lo decidí, yo soy 4T. Sí, no soy adulador de López Obrador, hablando de política. Ajá. Pero me inclino mucho a su sabiduría, a su historia, a sus recorridos, a que él proviene también del PRI, el PRD, todas esas cuestiones políticas, porque estuvo en el medio y sabe por dónde están las cloacas y toda esa cuestión. Y tendrá sus defectos también. Pero a veces esto que acabas de decir respecto al tener la información, por ejemplo, si él expone un tema, porque habla en su momento, lo he visto en los videos, expone un tema de la historia de Santana, como presentándolo como una posibilidad de corrupto, como Hidalgo, ¿sí? Por ejemplo, si no se da toda la información que ustedes historiadores tienen, la población que estamos apoyados en ustedes en saber lo que no estudiamos, porque yo me inclino, mi fortaleza es la mente, el despertar de la conciencia, es a lo que yo me dedico autodidacta, pero no me pongo a estudiar Santana, no me pongo a estudiar la historia, no es lo mío, pero busco en ustedes empaparme. Y esto que acabas de decir ahorita, por ejemplo, un detallito de Santana, yo no lo sabía. No, ¿y cómo cambia el contexto? La mayoría de la gente no sabe que Santana detuvo una campaña de reconquista por parte de España, ¿no? O sea, muy poca gente sabe que él fue por mucho tiempo un héroe. Justo detuvo, ¿no? una invasión que se dio por Veracruz, ¿no? Hacia el norte de Veracruz. Y entonces eso pasó desapercibido por lo que hizo, ¿no? De vender el territorio, la mitad del territorio. Y te vuelvo a repetir, se trata de dimensionar a los personajes en sus aspectos humanos, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos tenemos claroscuros, no somos los buenos, como tú dijiste hace rato, ¿no? Santurrones, yo no haría eso. Y fíjate, caemos justamente en esto yo lo explico precisamente para decirles a mis estudiantes que los actos individuales, pues justamente determinan quién eres, porque somos bien buenos para juzgar a todo el mundo, pero en lo personal, si yo me puedo ahorrar una multa, si yo puedo ahorrar que se lleven mi coche al corralón pagando una mordida, ese tipo de actos nos pone en el mismo lugar que aquellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nosotros también somos generadores de corrupción, aunque sean actos pequeños, o sea, el tirar simples. La basura donde te pongo mi ejemplo, para que caigamos en esta cuestión de poner ejemplos. Yo en su momento, en años atrás, yo compraba películas pirata. O sea, yo me iba a un tianguis y me compraba 2 o 3 películas porque no pude ir al cine o no tenía para ir al cine o ya me dediqué tanto a mi trabajo y no pude ir al cine a verlas, ya no están, pero las encontrabas en la piratería. Y eso es corrupción. Pero lamentablemente hay como toda una problemática que lleva, por ejemplo, al surgimiento de ese tipo de cosas. Sabemos, por ejemplo, que mucha gente no tiene ni siquiera para ir al cine, ¿no? Y su único recurso a lo mejor es comprarse una película de 10 pesos. El problema de la corrupción es un problema tan complejo que, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, a lo mejor lo vemos por encimita y no vemos circunstancias. Ese es el problema de hacer un análisis histórico tan superficial.
Y sí, yo entiendo que no es trabajo de todo el mundo, ¿no? Para eso es la chamba de los historiadores. Pero sí es como por lo menos tomarse la molestia, como dices tú, ¿no? De informarse un poquito más allá de lo que nos dicen ciertos libros o ciertas personas o lo que nos dicen en los medios sobre ciertos personajes. Por ejemplo, el gran villano, ¿no? Porfirio Díaz, para unos es un villanazo y para otros es un héroe. Pero el cuate tiene de los dos. O sea, no se le puede separar. Ese es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que trajo la modernización de la ciudad y de los ferrocarriles y del alumbrado eléctrico y del embellecimiento de la ciudad y muchas cosas más, ¿no? Pero también es el de Valle Nacional, también es el que tenía los peones de Hacienda pues muertos de hambre, ¿no? También es quien la democracia le da urticaria. Entonces, ese es Porfirio Díaz. Fíjate cómo eso que mencionas, esa dualidad, porque al fin y al cabo, cerebro, hemisferio izquierdo y derecho, energía femenina, masculina, yin y el yang, lo bueno, lo malo, correcto, incorrecto, salud, enfermedad, fluimos todavía en esa dualidad. Por eso es importante que al presentar una parte corrupta de un ser humano, una parte mala, tenemos que presentar la buena. Porque al fin y al cabo no nacemos por naturaleza siendo malos. Sí, yo sigo creyendo de Rousseau, aunque Maquiavelo diga lo contrario. Sí, Maquiavelo. Sí, o sea, mucha gente se inclina por Maquiavelo. Y vaya cerebro ese señor, Sí, no, Maquiavelo, mis respetos, wow. Pues, pero yo me resisto un poquito a creer eso. Y yo le digo a mis estudiantes, o sea, sí es cierto, todo lo que me dices es cierto, porque me dicen, no, maestra, es que los gobiernos han sido corruptos, los políticos son corruptos, bla, bla, bla. Le digo, tienes toda la razón, eso es innegable, ¿no? O sea, no se puede ocultar el sol con un dedo, pero ¿qué haces tú para que las cosas sean diferentes? ¿Qué haces tú? Es que yo no puedo cambiar, por supuesto que puedes cambiar. Claro que sí. ¿No? O sea, a lo mejor no puedes cambiar el país, pero puedes cambiar tu entorno. Y yo te puedo asegurar que el hecho de que estudies ya es un cambio, ya es una decisión. O sea, yo tengo estudiantes, trabajo en una de las preparatorias de la Ciudad de México, ¿no? Y la preparatoria está en una zona limítrofe. Regularmente esas preparatorias están en zonas limítrofes y precisamente se construyeron ahí para atender a las poblaciones que no tienen acceso a otro tipo de preparatorias de la UNAM, por ejemplo, del Politécnico. Y entonces, pues los chicos tienen circunstancias bastante complicadas, ¿no? Y muy complejas respecto a adicciones, respecto a violencia, o incluso, por ejemplo, respecto a pobreza. Entonces, ir a la escuela para muchos es un verdadero triunfo para sus familias porque hacen un esfuerzo tremendo, ¿no? O sea, en algunos tienen que soportar la presión de estás perdiendo el tiempo, de necesitas trabajar, necesitamos dinero, etc. Entonces, muchos de ellos son los primeros que terminan la prepa en sus familias. O sea, imagínate eso, pues nosotros lo vemos normal y bueno, pues nosotros estudiamos una licenciatura, los posgrados y lo que tú quieras, pero para ellos terminar la prepa es un triunfo. Ir a la universidad ya es otra cosa. Y lo que les digo es, ustedes van a ser los que van a cambiar el destino de su familia, porque para sus hijos ya no van a querer menos. Y ahí va a estar el cambio. Ya cuando lo ven así, entienden la importancia de estudiar, ¿no? Yo les dije, a mí no me importa que estudien, no me interesa. O sea, pueden estudiar gastronomía, pueden estudiar lo que quieran, pero háganlo bien. O sea, háganlo bien, no sean mediocres, porque estamos en un país en donde la mediocridad pareciera ser lo que permea, ¿no? Pareciera ser lo que está de moda, hacer las cosas a medias, hacerlas mal. Ustedes hagan lo correcto, o sea, háganlo bien hecho. Sí, casi a esta cuestión de que yo les diría a tus alumnos, y ojalá que muchas de ellas estén viendo esta entrevista, a esta frase que dejó José Martí, escritor cubano ya fallecido, sí, hace años, una de sus frases que para mí se quedó en mi memoria: la ignorancia mata a los pueblos, por ello es preciso matar a la ignorancia. Y de ahí caemos en la cuestión de que la ignorancia no es que seas una persona mala o una persona cuando usamos de manera déspota, prepotente, ¡ay, eres un ignorante! No, es la falta de conocimiento respecto a un tema, eso es todo, ¿sí? Entonces, y fíjate Becky, y me causa cierto sentimiento en el que tenemos que ya llegar a la recta final,
porque ya llevamos 1:15. Ah, es cierto. A mí me gustaría que me permitieras poder dejar tu WhatsApp aquí, lo voy a hacer en la edición, para que nos recomiendes en su momento esos libros de historia para estar actualizados. Por ejemplo, ahorita que hablé yo del Código Da Vinci, el libro de Dan Brown. Yo cuando lo leí en el 2005, si no me equivoco, estaba yo en Cancún, me lo aventé en 2 días. Sí, esa lectura muy... O sea, pero yo en la prepa no tenía esa capacidad de retener, de leer. A mí se me activaron ciertas áreas del cerebro a partir del 2005. Pero que a mí no me atraía tanto la lectura. Y te pongo ese ejemplo porque iba yo a ese comentario anterior de que la sangre fluye al oxígeno, te activa áreas, todo eso, y está comprobado científicamente. Entonces sí me gustaría que dejara aquí la información con tu nombre, tu WhatsApp, que me permitieras, para aquellos que quieran preguntarte qué libros puedes recomendar, o aquí en los comentarios del video que va a quedar, porque sí es importante. Ahorita me sacudiste sin quererlo lo de Santana. Sí, no y tenía mira, no la tenía esa información. Precisamente. Imagínate. O sea, y entonces te cambia el contexto del juicio basado a lo que un presidente hoy en día, López Obrador, habla. En su momento habló de Santana como un ejemplo de corrupción, ¿sí? Pero no te da el otro contexto. Y sí lo era, o sea, sí, claro, así creo es. que todos en mayor o menor medida lo han sido. Y Santana fue el personaje de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, no había otro. No se puede entender el siglo XIX mexicano sin Santana, porque además, o sea, lo que tú quieras, corrupto, déspota, lo que sea, pero siempre lo llamaban a él, porque no había más. O sea, el cuate sabía lo que tenía, y es más, se hacía del rogar para que lo llamaran, ¿no? Así, él sabía perfectamente que no había quien llenara el lugar, hasta que empezaron a surgir personajes más fuertes como Comonfort, ¿no? Pero él dominó buena parte del siglo XIX, o sea, 11 veces en la presidencia nos habla de que no es solo Santana, sino toda una sociedad que lo aclamó y lo odió al mismo tiempo, ¿no? O sea, la historia de Santana tiene una anécdota súper chistosa, porque él perdió una pierna en una batalla en Veracruz, y entonces el cuate se hizo monumento a su pierna, se trajo su pierna y le hizo monumento a su pierna. Y entonces, cuando la gente se enojaba con él, salía de la presidencia, sacaban la pierna y la arrastraban por las calles, y luego la recuperaban cuando él regresaba a la presidencia, la volvían a poner. Fíjate, momento, ¿no? ¿Qué opuestos? ¡Qué bárbaro! La dicotomía que él despertaba, o sea, o era amado o era odiado. Y a veces por las mismas personas, o sea, era un personaje que no aceptaba puntos medios, o lo amaban o lo odiaban. Es un poco como Porfirio Díaz, pero a mí sí no me gusta hablarles en cuestiones de villanos, ¿no? O de héroes o de villanos, porque es una historia que, o sea, los que le hicieron al final de cuentas eran seres humanos con sus bemoles, ¿no? Con sus claroscuros, y todos pasaron por épocas oscuras, y yo te puedo asegurar que en algún momento Miguel Hidalgo tuvo que corromper guardias para entrar a ciertos lugares, tuvo que hacer cosas moralmente incorrectas, pero ¿qué crees? Es un héroe, ¿no? Y así somos en nuestra naturaleza, ¿no? O sea, nos evitamos, pero en un contexto determinado, acciones que pueden parecer malas, sí, son necesarias para una causa que es buena. Entonces, no podemos hablar de un personaje como si fuera un ángel, porque tuvo sus claroscuros. O sea, Miguel Hidalgo fue el provocador de la matanza de la Alhóndiga y se le salió de control. O sea, al final de cuentas, él jamás imaginó cuánto, era ingenuo de su parte, pero cuánto enojo había en las tropas que llevaba, que además eran campesinos, eran gente que no tenía ningún conocimiento militar, y que se les salió de control porque estaban enojadísimos. Fíjate qué interesante esto, y así muchas cosas más, de que ahora si salen unos nuevos libros de civismo, de historia de este gobierno, y te repito, yo soy 4T, yo estoy a favor de este cambio, esta cuestión corruptiva, etcétera, etcétera,
y aunque yo no concuerde con López Obrador en otras cosas, sí, pero comprendo bien lo que es la dualidad de nuestra mente, lo bueno y lo malo. Pero es que está bien, o sea, y yo que ahí estoy de acuerdo. esto que mencionas, por ejemplo, sí, o sea, sería padre que en la historia los nuevos libros que saquen públicos, que son públicos, pues venga anexado esa cuestión, porque entonces vamos a caer a lo mismo, que quieran presentar a estos seres históricos como santos, como patriotas, y no pongan una parte también que fueron causantes de otras cosas negativas. Es importante, o sea, humanizar a los héroes, no dejarlos en el pedestal Así solamente, es. ¿no? Y también no poner en la oscuridad completa a otros personajes que hicieron cosas bastante positivas. Claro, igual como los expresidentes, o sea, sí, Calderón, Fox, Zedillo, o sea, cada uno tuvieron sus partes benéficas. Claro, o sea, todos tienen como una parte rescatable y a lo mejor se inclinaron más por lo no tan rescatable, pero es eso, sí, ¿no? O sea, decir, mira, sí hizo esto, pero también hizo esto y aquello, y eso es lo que de pronto cargamos, ¿no? Creo que a los personajes cuando se los ve en su dimensión, vuelvo a repetir, humana, los sientes incluso más cercanos, ¿no? Perdón que lo diga así, pero de pronto hay personajes que dicen, no, pues ni al baño iba, ¿no? Por supuesto, ¿no? Se emborrachaban y se enamoraban y eso, ¿no? O sea, nadie se imagina a Miguel Hidalgo enamorándose o enamorado, pero así es. O sea, ellos tenían una vida como la que tenemos nosotros, pero se involucraron en una circunstancia en donde fueron capaces de dar su vida, sí. Sí, no, imagínate, ¿no? Es como si dijeran, ¿tú crees que Alfani va a grabar la carrera de Bonafont de puras mujeres nada más porque les gusta a las mujeres? No, él va a grabar porque le gusta grabar, no por ver a las mujeres. Y mentira, a mí me encanta, soy heterosexual y me encanta la mujer. Imagínate que llego ahí, ¡saludos! Y empieza una gritadera de 20 y tantas mil. O sea, me encanta, por supuesto. Oye, Becky, pues ya estamos en la recta final y ya llegando a la meta. Muy bien. Y sin duda, a mí me encantó esta entrevista por todo lo que nos compartiste. Me gustaría que nos dieras un mensaje final, un mensaje o un deseo que provenga no de la Becky intelectual, no de la Becky de la parte ego, que todos tenemos, y el ego es muy bueno cuando se sabe usar bien, sino que viniera de esa parte del ser, de la parte divina, haz de cuenta como si sales del planeta y estás observando el planeta y como que dijeras, ay, que se les conceda esto a la humanidad. ¿Cuál sería ese deseo que nos transmitirías desde esa parte interna? Pues que busquen aquello que los hace felices y que lo vivan plenamente. O sea lo que sea. Te lo digo porque en algún momento me he topado con estudiantes que me dicen, no me gusta estudiar. Está bien, no estudies. Pero a lo que te dediques, así sea barrer las calles, hazlo con alegría. O sea, busca aquello que te haga feliz. O sea, no solamente que te genere riqueza, que te dé cosas materiales, que sí son importantes, por supuesto. Claro. Pero si aquello lo que haces te da eso y además te hace feliz, considérate exitoso. Así, o sea, buscan la felicidad donde, o sea, hasta en lo más mínimo que hagan. Y sí, o sea, por ejemplo, para mí la montaña es una de esas experiencias de felicidad absoluta, en donde yo puedo decir, qué feliz me siento, aunque vaya cansada, aunque me haya caído, aunque vaya lastimada. Y aunque te digan que no va sudada. No, en la montaña sudas porque sudas. Nadie te puede decir lo contrario. Ahí sí sudas. Pero esa felicidad, que la busquen en lo que hacen, en todo lo que hacen. Bonito. Becky, te mando un abrazo. Muchas gracias. Fue estupenda entrevista, plática, sí, fabuloso. Yo creo que va a gustar a quienes la vean. Y sin duda a tu familia, tus amigos, tus alumnos, ojalá que también la estén viendo. Y eres la entrevista número 63. Mira. Ok, yo las estoy subiendo cada miércoles y fin de semana.
Ahorita este fin de semana van 4 más, va de las 50 a las 54 y así las voy subiendo miércoles y fin de semana. Entonces en su momento te aviso para que estés enterada. Muy bien. Órale, Rápidamente, Becky. ya sé que ya sonó la alarma. Sí. Pero si quieres conocer algo de Santana, es una historia, es una novela histórica, no es historia, es más sabrosa. Léete El seductor de la patria de Enrique de la Serna. De la Serna. Sí. El seductor de la patria. Ernesto de la Serna, no me acuerdo su nombre, pero es de la Serna, El seductor de la patria. Te va a encantar. Ok. Y bueno, te vas a reír. ya escucharon también para los que están viendo la entrevista, así que, y aquí pueden dejar sus comentarios a Becky o contactarla en WhatsApp si desean un libro en especial sobre algún tema de la historia, ya sea de la religión o de su especialidad, pues aquí háganle preguntas a Becky, que sin duda se las va a responder. Claro que sí. Gracias, Becky. Muchas gracias. Que tengas bien. lindo día. Saludos Hasta en casa. luego. Gracias. Bye. Bye.